Bienvenidos a Academia Florecer. Soy Flor Fasanella, directora de la Academia, farmacéutica experta en plantas medicinales, y en este podcast vamos a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué? De medicina herbal integral. ¿Para qué? Para que mejores tu calidad de vida, para que mejores tu salud. ¿Cómo? A través de nuestra esencia, la naturaleza. Un término muy importante que les enseño a mis alumnas en la certificación de medicina herbal integral es la relación costo-beneficio. Esto es algo que lo aprendí en la universidad. Cuando hablamos de fármacos, de tratamientos farmacológicos, se analiza mucho el costo-beneficio. Cuando hice mis prácticas de farmacia hospitalaria, ¿sí? Sobre todo en esos espacios de hospitales se habla mucho del costo-beneficio. ¿Por qué? Porque en general los pacientes que están internados, yo roté por muchas salas distintas, son pacientes que están polimedicados, entonces hay ya una cantidad enorme de efectos adversos que las personas están experimentando debido a la cantidad de fármacos que están consumiendo, que recuerdo el caso de una persona que tenía una sepsis, una infección generalizada, y que se estaba evaluando el tipo de antibiótico a adicionar, porque ya se le estaban dando antibióticos y otros tipos de fármacos también. Entonces me acuerdo que empezamos a analizar. Obviamente yo estaba haciendo las prácticas, así que participaba, pero no tomaba decisiones, y empezamos a ver, ¿no? ¿Cuál podría ser el mejor antibiótico para esta situación o este tipo de infección que tiene y este tipo de microorganismos que se le encontró en el cultivo? Pero a su vez tener en cuenta que la función renal no está bien, entonces hay que tener en cuenta que no sea un antibiótico que comprometa mucho a la función renal. Y así, ¿no? Me acuerdo que estuvimos analizando la situación, que era muy compleja. Y a partir de esa experiencia y de muchas otras más que tuve en esos meses de práctica en el hospital, que eran necesarios para recibirme, este término lo aplico también con las plantas medicinales, que si bien son muchísimo más seguras desde mi mirada, y esto te lo cuento en otro capítulo del podcast, son más seguras que las plantas que los fármacos, las plantas medicinales que los fármacos. Me baso en esto, en base a que tienen menos efectos adversos, pero lo puedes escuchar en el otro podcast donde lo desarrollo más. Si bien, sí, tenemos en cuenta esto, siempre hay un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas medicinales son sustancias exógenas que estoy ingiriendo, que estoy metiendo a mi cuerpo. Y todas tienen algún efecto adverso. De algunas todavía no se conocen, pero que no se conozcan no quiere decir que no tienen, ¿sí? Yo siempre soy muy precavida con eso porque hay sustancias que pueden generar problemas y que hoy en día, de repente, no se conocen esos posibles problemas que podrían generar. Entonces, cuando hay una planta medicinal o un hongo medicinal, que con los hongos esto lo veo mucho más, que se pone de moda y que la gente ve que no tiene efecto adverso, entonces lo que hacen es muchos influencers de salud recomendarlo porque es súper seguro y no tiene efectos adversos, y luego los que te venden extractos también, que es súper seguro y no tiene efecto adverso, y así, ¿no? Se hace como una bola donde la gente cree que las plantas y los hongos no tienen efectos adversos, cuando en realidad los tienen, pero puede ser que se desconozcan. Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta decir que no tienen, me gusta decir que no registran. O sea, no se registra efecto adverso. Que no se registre quiere decir que no se conoce hasta el momento. Pero esto no quiere decir que no tiene. Esto quiere decir que yo no sé si tiene. Y me parece que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de salud,
ser lo más íntegros posible y lo más honestos posibles en cómo comunicamos, en qué decimos, porque estamos hablando de salud, ¿sí? Entonces, dicho esto, siempre va a haber un costo de consumir sustancias, ¿sí? Exógenas a mi cuerpo que tienen un efecto a nivel de mi fisiología. Ahora, obviamente ese costo va a tener y va a estar asociado, por un lado, a la intensidad, ¿sí? de ese extracto, de esa planta o de ese hongo, o la potencia, podríamos decir, pero también va a estar asociado a la dosis, a la posología. Entonces, siempre que yo quiera asegurarme de tener la menor cantidad de efectos adversos, bueno, voy a tomar dosis menores a las recomendadas. Ahora, si elijo tomar dosis menores a las recomendadas, entonces obviamente voy a tener menos del efecto buscado también, ¿sí? Y ahí está el costo-beneficio, ¿sí? Entonces, esta planta o este hongo, ¿es beneficioso para mi condición o para la condición de la persona? Sí, ok. ¿Por qué? O sea, tener muy claras las variables de por qué. Porque esas variables van a ser las que yo voy a estar esperando que se modifiquen, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los efectos de esa planta? ¿Cuáles son los efectos de ese hongo? Y por ende, ¿qué es lo que estoy esperando que suceda cuando una persona lo consume? Pero por el otro lado, ¿cuáles son los posibles efectos adversos? ¿Sí? Si es que se registran, si es que se conocen, y tener en cuenta, ¿sí?, que pueden llegar a suceder. ¿Y cuál sería el costo a nivel salud de que esa persona en particular, con la medicación que consume, con las patologías que tiene, con el estilo de vida que tiene, tenga un problema? ¿Cuál sería el costo de que a esa persona con esas determinadas características le aparezca un efecto adverso de esa planta o ese hongo? Y ahí, al momento de responder esa pregunta, es donde ustedes tienen que tener desarrollado un criterio profesional sólido, ¿sí? Este criterio, como les he mencionado, yo lo enseño en mi certificación de medicina herbal integral, pero lo hacemos mucho más sólido cuando hacemos las prácticas clínicas, cuando practicamos. Ahí es donde voy entendiendo mucho más profundamente, porque lo estoy llevando a la práctica, esta relación del costo-beneficio, porque uno lo puede analizar por la planta, el costo-beneficio, pero el costo-beneficio se analiza en la persona, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro, muy fácil. Cuando una persona está consumiendo anticoagulantes, ¿sí? Hay varios hongos medicinales que están contraindicados porque tienen principios activos que se ha visto que podrían tener un leve efecto antiagregante, ¿sí? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Esto quiere decir que una persona que consume anticoagulantes no puede consumir hongos? Bueno, analicemos. ¿Cuál sería el costo-beneficio en este caso? Bueno, en este caso, si yo le doy a una persona que toma anticoagulantes uno de estos hongos y en dosis máximas, podría suceder que le aumente, ¿sí? le disminuya la coagulación de la sangre, ¿sí? Que le disminuya la coagulación de la sangre, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia de que tu sangre no coagule eficientemente es que si tienes un accidente, pierdas muchísima sangre y pongas en riesgo tu vida, o que te dé una hemorragia interna, por ejemplo. Entonces, ¿el costo de esto es grande o es chico? Bueno, para mí me parece enorme. Entonces, en este caso en particular, yo suelo ser muy, pero muy precavida y no recomiendo en personas que toman anticoagulantes que consuman las dosis que se suelen consumir usualmente de estos hongos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o
tiene que ser una dosis muy bajita, o se busca otra sustancia. Y esta segunda opción para mí es la más segura, porque realmente poder medir el estado de coagulación de la sangre es algo complejo, es algo que lo tiene que hacer un hematólogo, entonces es muy complicado, con lo cual tiene que ser algo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Afectar a la coagulación de la sangre. Y les di como el ejemplo más extremo, pero para que entiendan, ¿no? Cuál es el costo-beneficio. Ahora, una persona que toma antihipertensivos, ¿sí? Y está con ansiedad. Y entonces yo le digo, bueno, te puedo dar o te recomiendo una mezcla de pasionaria y lavanda. Ok, perfecto. El tema es que la pasionaria y la lavanda pueden tener efectos vasodilatadores. Y el efecto vasodilatador puede bajar la presión arterial. Entonces, lo que podría suceder es que la persona que ya está consumiendo antihipertensivos se le baje demasiado la presión arterial. ¿Cuál es el costo-beneficio de esto? Bueno, beneficio, a la persona se le baja la ansiedad. El costo, se le puede bajar un poco de más la presión arterial. ¿Por qué digo un poco de más? Porque en realidad, a nivel de la disminución de la presión arterial, los ansiolíticos generan un efecto suave, no es un efecto fuerte. Entonces, bueno, podemos analizar para esta persona en particular, ¿es un riesgo que se le baje un poco más la presión arterial o no? Bueno, si la persona ya está, por ejemplo, tomando antihipertensivos, si está con mareos, y la verdad que sería peligroso que se le baje un poquito más la presión arterial. Ahora, si es una persona que vive estresado, está con antihipertensivos y en realidad tiene un estilo de vida que tiende a ser más hipertensivo, que se le baje un poquito la presión arterial, le va a ayudar en realidad. Entonces hay que analizar el costo-beneficio de la persona, del tratamiento en la persona, no de la planta aislada. Y por eso hay tanta gente tan perdida estudiando de plantas medicinales y no sabiendo cómo aplicarla, porque realmente no analizan el costo-beneficio en la persona. No analizan el costo-beneficio en la persona con su estilo de vida, con sus patologías, con los fármacos que consume, y eso hace que se mareen muchísimo. Por eso, como les mencionaba, quienes quieren aprender de todo esto de manera súper clara, con muchos más ejemplos, y de hecho, como les digo, en la parte de práctica clínica de la certificación, lo practicamos un montón con casos clínicos. Si quieres aprender de todo esto, te invito a mi certificación de medicina herbal integral. Este podcast no busca sustituir una consulta médica. Espero que todo lo que vimos sea de tu interés, que te ayude a mejorar tu salud y tu calidad de vida. En el caso que te interese, te súper agradezco que lo compartas a otras personas a las que creas que les puede ser útil. Y además, recibo todas tus recomendaciones acerca de temas que te gustaría que toque y que hable en este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Florecer.